Con el diputado Jaime Sáez, jefe de la bancada del Frente Amplio, a quien saludamos de inmediato. Hola, diputado, buenas tardes. Hola, Ramón, buenas tardes. Saludos desde Puerto Montt. Muy bien, por supuesto. Mi tierra, pues, oiga, diputado. Así es sabido. Sí, pues, de allá somos. Así que vamos a conversar entre sureños, entonces. Así es. Bueno, parto por una cosa que está relacionada con lo que ha sucedido, sin duda, con este impasse muy incómodo para la administración del presidente Boris de la venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Usted ha sido muy claro en algunos dichos que ha tenido, algunas declaraciones, indicando que todas las personas que pusieron una mosca deberían estar asumiendo responsabilidad. ¿Cómo se llega a ese juicio a partir de una molestia que hay respecto de todo lo obrado? En primer lugar, asumir responsabilidades, esas responsabilidades están en distintos niveles y no me compete a mí establecer cuál es el nivel de esa responsabilidad y qué implica, ¿no? En segundo término, creo que cuando hay una operación que es compleja, como son este tipo de compras que involucran a más de un ministerio, que tienen que pasar por Contraloría, son una serie de actores los que se involucran y por lo tanto hay, evidentemente, como cualquier otro, si las cosas salen bien, también hay responsables de que las cosas salgan bien. Y ahí, obviamente que las personas muchas veces, sobre todo política, estamos muy prestos a decir que yo estuve presente ahí, colaboré en una gestión exitosa, etcétera, etcétera. Entonces, creo que cuando las cosas no resultan de buena forma, como ha sido este caso, me parece que es preciso también establecer aquello. Eso es lo que yo he señalado, no lo hago en un tono de animosidad de ningún tipo, pero evidentemente en una situación como esta, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el silencio de la Contraloría al respecto. Luego uno se fue enterando que esto estaba dividido como en dos partes, que la Contraloría hizo una y no la otra. Pero en definitiva, acá ha habido desprolijidad también de un servicio que es clave para el país, como es la Contraloría General de la República, porque cuando uno entiende, cuando un trámite administrativo es tomado de razón, uno entiende que eso está en orden, ¿no? Sí, porque cuando en caso contrario no se puede proceder. Por lo tanto, ahí también hay una responsabilidad, pero la cuantía de aquello y qué consecuencias puede aparejar lo misma no me corresponde evaluarla a mí. Sí, es bien interesante eso de, tal vez se ha hecho poco hincapié en el tema de la Contraloría. Nosotros lo explicamos desde el primer día aquí porque justamente nos pareció llamativo el hecho de que entre los argumentos se señalaba que al menos había pasado por uno de aquellos pasos a Contraloría y cuando preguntamos nos dieron esa respuesta que en ese mismo instante nosotros transmitíamos, ¿no? Que eran dos actos administrativos distintos. Se había cumplido el primero, que básicamente decía relación con la potestad que había para la compra, pero que la revisión de la compra-venta propiamente tal se hacía en un segundo acto administrativo que no llegó a materializarse y hasta allí llegaba la responsabilidad de Contraloría. Uno no sé, se explican muchas normas, se hacen referencia a distintas jurisprudencias que hay al respecto para obrar de esa manera, pero igual no deja de llamar la atención porque de todas maneras no cambiaría, si es así, como no tengo por qué dudar de aquello, pero si es así, tampoco podría haberse impedido al punto que se llegó desde la Contraloría, porque la compraventa ya habría estado hecho. Solamente podría pronunciarse cuando le llegaba el documento, pero si ya estaba firmado, no cambia el estado de cosas como estamos hasta ahora. Claro, como usted dice, Ramón, es llamativa esa parte. Ahora bien, yo creo que es un error que es evidente, que ha tenido consecuencias graves. Sin embargo, también el gobierno retrotrajo la acción inmediatamente. Entonces creo que también es algo en lo que muchas veces no se hace ningún tipo de énfasis, porque se podría haber proseguido con esto, se podría haber ocultado información, qué sé yo, se podrían haber hecho todo tipo de cuestiones que en el pasado en Chile sucedían y acá no, o sea, se retrotrajo inmediatamente esto, la ex ministra de Bienes Nacionales pagó un precio muy alto por lo mismo, sale del cargo, pero creo que a esta altura de la administración son cuestiones que evidentemente hay que tratar de evitar, ¿no? De alguna manera se compensa la salida de la ministra manteniendo a la colectividad en el puesto, por decirlo de alguna manera, nombrando un nuevo ministro de Bienes Nacionales como Francisco Figueroa.
Sí, pero yo creo que a mí tengo un cierto matiz con la forma en que habitualmente proceden los partidos. A mí me parece que esto de exigir permanentemente compensaciones por una u otra cosa, no, como bajo una lógica más bien transaccional, no es algo que corresponda, pero de todas formas a nosotros nos causa satisfacción que podamos dar cuenta y de la agenda que estábamos llevando en un ministerio que muchas veces en la región metropolitana o en los foros nacionales no luce tanto, pero que, bueno, y usted como alguien del sur, sabe las dificultades que tenemos en muchas regiones del país respecto a títulos de dominio, a un montón de cuestiones que están vinculadas precisamente al quehacer de bienes nacionales, y donde evidentemente que haya una continuidad digamos del Frente Amplio en el liderazgo de este ministerio es importante porque permite asegurar que esas agendas van a seguir adelante. Para quienes dicen que esto suena a ¿cómo se llama?, a feudos que se van creando con el tiempo, es decir, que este ministerio es de tal partido, este otro, prácticas que pasan de una administración a otra y que a uno no le llama mucho la atención de que si sale un ministro por ese motivo, sea por una cosa como esta o por otra razón, porque renuncia o porque lo cambian o porque lo llaman a otro lado, porque hay un enroque, de todas maneras el mismo partido mantiene. ¿Eso lo ven ustedes así? O sea, en el pasado ocurrido, hay ministerios bien icónicos, hay ministerios bien icónicos donde más grandes, con mayor carga de funcionarios también, donde todos los partidos del espectro político que han pasado tanto del actual oficialismo como de la oposición tienen mini feudos dentro. El Frente Amplio, por ser una colectividad mucho más joven y tener una inserción de menor cuantía, digamos, en el aparato público, no estamos en esa... diría que es una práctica más bien cultural en torno a la administración pública y a la gestión política, y yo espero que no caigamos en transformarnos en un partido de funcionarios. Nosotros estamos trabajando como partido junto con la directiva nacional y nuestro comité central permanentemente para mejorar nuestra formación política, nuestra inserción barrial, para darle un sentido más profundo al quehacer que tenemos día a día, más allá de la coyuntura de ser gobierno. Uno gobierno circunstancialmente, uno sabe lo que viene, estamos trabajando obviamente para tener esa continuidad en la próxima administración, pero a ciencia cierta tú no lo sabes. Entonces creo que los proyectos políticos se juegan en otras dimensiones, en otras canchas. Por supuesto, estar insertos en el mundo público es relevante, no para asegurar una pega, sino para poder efectivamente, y ahí está la línea roja, ¿no? O más que línea roja, la línea delgada, diría, la delgada línea roja entre estar en el Estado para cambiarle la vida a las personas y estar en el Estado simplemente para hacer un número más, una clientela o algo por el estilo. Yo creo que esas son cuestiones que en general cuesta articular en Chile. Hay una tendencia y una inercia en torno a aquello que viene de muy larga data, pero que de un modo u otro los partidos tenemos que, o al menos los nuevos partidos, debiésemos tratar de colaborar en un cambio en aquello. Bueno, a quien le corresponde ser oposición hoy día y que fue administración ayer, tal vez no pueda apuntar tanto a eso de la mantención de un color político en una cartera, porque también ha ocurrido en el pasado. Sin embargo, ahora con la llegada de Francisco Figueroa al Ministerio de Bienes Nacionales, apuntan también sus críticas a otro lado, que es la inexperiencia, señalan y critican muy fuertemente y ponen dudas respecto de las capacidades del nombramiento del presidente de la República. ¿Qué opina usted al respecto? Que hay mucha ignorancia al respecto. Francisco Figueroa fue un gran dirigente estudiantil hace un poco más de una década atrás, una década y media casi. El tiempo pasa, la gente va estudiando, va terminando sus procesos, va insertándose también en el mundo laboral, público y privado, y él tiene una trayectoria intachable. Me parece que yo lo admiraba cuando lo veía por televisión en 2010, 2011, cuando él era dirigente estudiantil, de los dirigentes más brillantes de esa generación, y por lo tanto para nosotros como Frente Amplio es una tranquilidad que alguien como él tome las riendas de un ministerio tan difícil como Bienes Nacionales. Lo que pasa es que desde la oposición apuntan mucho precisamente a eso, a que la generación de el movimiento estudiantil lo colocan como en entredicho debido a que apuntan justamente a poca experiencia en la administración del Estado. No es el caso de Francisco Figueroa, en definitiva.
creo que son críticas infundadas desde esa perspectiva. He escuchado otras donde se refieren a ciertos tweets o opiniones que él tuvo cuando era dirigente estudiantil y todo aquello a mí me parece que no tiene ninguna relación con el quehacer actual, ni con los desafíos del país, ni mucho menos con los desafíos sectoriales de un ministerio como Bienes Nacionales. Desde el socialismo democrático de alguno de sus representantes, ¿a usted no le ha llegado algún comentario respecto de eso mismo? Porque siendo dirigente estudiantil, ya que se coloca el tema sobre la mesa, Francisco Figueroa fue un controversial en los debates, enfrentó muchas veces a las administraciones de la Concertación o a los quienes fueron sus representantes en debates públicos respecto especialmente del tema educacional. Y usted sabe que esas cosas quedan de repente marcadas en el tiempo, entonces no solamente desde la oposición destacan eso, sino que también desde la ex Concertación. Hay varios dolidos con eso. Yo en particular no he recibido ninguna, lo que le comento lo he leído, no lo he recibido personalmente, pero es evidente que yo le pregunto a Ramón Ulloa qué pensaba de distintas cosas a los 20 años y cómo piensa hoy día, probablemente usted también ha cambiado ciertas cuestiones, ¿no? Y uno ha dicho cosas en el pasado de las cuales se arrepiente después. Me parece que evaluar políticamente a personas hoy día por dichos o actuaciones que tuvieron cuando tenían 21 años, 22 años, cuando eran estudiantes simplemente, me parece que no es algo totalmente improcedente. Uh-huh. Estamos conversando con el diputado Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio. Diputado, lo llevo a otro tema relacionado con lo que está viviéndose internacionalmente, ha sido la noticia de estos últimos días, ¿no? La situación de Venezuela, pero también lo que ha sido la postura bastante clara respecto de la evaluación que tiene el presidente de la República del gobierno de Nicolás Maduro. Nadie podría decir que le extrañara porque el presidente ha mostrado esa posición desde el inicio. De hecho, la propia María Corina Machado ha reconocido en estas últimas horas eso, y de haber sido el presidente Boric, sino el primero o uno de los primeros en señalarlo eso con fuerza a nivel internacional. Sin embargo, aquí también hay matices al interior y dentro de una coalición de izquierda donde hay distintas sensibilidades, no todos están de acuerdo con el presidente. ¿Usted en qué posición está? Yo estoy completamente de acuerdo con el presidente. Yo no era un personaje público cuando el presidente decía tenía esas opiniones siendo diputado, lo veía a través de los medios, y él siempre ha tenido la misma postura. O sea, no es algo de ahora como jefe de Estado. Ya siendo diputado tenía una opinión similar que se ha ido profundizando en el tiempo. Pero nosotros en el Frente Amplio, en ese sentido, este es un debate que ya hemos dado en el pasado, donde había más matices años atrás, pero creo que el correr del tiempo y los hechos y la realidad que está a la vista indica evidentemente que lo que ocurre allá estamos ante un fraude electoral, no solamente dicho por la oposición a esa dictadura, sino también por distintos organismos internacionales, algunos de ellos invitados por el mismo gobierno de Maduro en su momento a poder vigilar el proceso electoral. Y por lo tanto no hay una postura distinta. Además, creo que las implicancias regionales de lo que ocurre en Venezuela están también a la vista, la crisis migratoria que se ha producido, y creo que la falta de una respuesta articulada a nivel regional también agudiza esa crisis humanitaria derivada de un gobierno autoritario. Y por supuesto también con una respuesta de una parte de la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, mediante sanciones económicas que en definitiva no han logrado mover la aguja ni un ápice y solo han empobrecido al pueblo venezolano, empujándolo también a salir de ahí. Entonces creo que cuando hay tantos escenarios de conflicto y una abierta carrera armamentista a nivel global, es bien preciso poder que la comunidad internacional y los principales líderes y jefes de Estado puedan hacer una reflexión respecto a empujar medidas distintas para favorecer el derecho internacional y la paz. Lo mismo que ocurre en Medio Oriente, ¿no? ¿Cómo es posible que haya un Estado como Israel que viola sistemáticamente la ley y la comunidad o los principales países del mundo permanecen indolentes a aquello? Entonces, me parece que lo que ocurre en Venezuela debiese dar pie también a un análisis en otro nivel y con medidas de otro nivel distintas a las que se han tomado hasta ahora.
Diputado Sáez, ¿y usted cómo interpreta o cómo evalúa, mejor dicho, la posición de socios de su conglomerado de gobierno, el PC específicamente, que si bien hace Lautaro Carmona la salvedad que a él no le toca entrar en una discusión con el presidente, a renglón seguido igual dice que todos saben que el PC tiene una mirada distinta respecto a muchos procesos internacionales de las que tiene el gobierno? Y entonces uno puede tener varias interpretaciones, una que viva la diversidad, pero también no hay un apoyo así estricto, evidentemente, respecto de lo que obra el jefe de Estado como jefe y conductor de las relaciones internacionales de nuestro país. Yo creo que los partidos que conformamos el oficialismo sí apoyan irrestrictamente la política internacional que lleva adelante el presidente Gabriel Boric, y en definitiva la postura que pueda tener el Partido Comunista, que no es nueva al respecto y que no es compartida por el resto del oficialismo, sí es respetada en el entendido de que gobernamos en Chile. Nosotros no gobernamos en Venezuela, ni en Cuba, ni en Corea del Norte, ni en otra galaxia. Gobernamos en Chile, y mientras tengamos un nivel de concordancia y de cohesión respecto a los desafíos de nuestro país, creo que la diversidad de opiniones no necesariamente es algo dañino. Además, creo que esto alimenta mucho el debate público a través de los medios de comunicación, pero no me parece, estando bien dentro, que esto genere un problema para el ejercicio del gobierno o para las relaciones internacionales. Entonces, la postura del PC tiene que hacerse cargo el propio Partido Comunista de aquello, y en definitiva, en las cuestiones que nos atañen respecto a nuestro país es donde no podemos perdernos. Una última cosa, que estamos en el mes de enero y todos estamos pendientes dentro de las discusiones legislativas, entre otras cosas, de algo muy importante para la población, que es el tema de la reforma a las pensiones. Desde la mirada de ustedes, desde el Frente Amplio, ¿cómo están asistiendo a todo lo que está ocurriendo en estas últimas horas? Que un día pareciera que las distancias están más lejos, que otro día parecieran que están más cerca, que un día las declaraciones son más altisonantes, que hay muchos actores que están opinando al respecto y que uno no sabe si es que el dicho aquel de que en la puerta del horno se quema el pan es atendible a esta situación. Bueno, es una película larga la que hemos vivido con pensiones, que ya ha durado demasiados años, y todo indica que nos estamos acercando al clímax de la película, al desenlace. Nosotros desde el Frente Amplio esperamos que ese desenlace se traduzca en primer lugar en una mejora sustancial, que se note en el bolsillo cuando la gente cobra a fin de mes, note que hay una mejora real en su remuneración para los actuales pensionados. Necesitamos además que una reforma de pensiones de garantías de sostenibilidad financiera para aquellos trabajadores un poco más jóvenes, en torno a los 50 años, pero que retiraron alrededor de un 30% de sus ahorros con los retiros previsionales, y que no tienen tanto tiempo como para poder ahorrar lo que sacaron y tener una salida digamos en mejores condiciones. Además que las AFP no garantizan, incluso no habiendo retirado nada, no hay ninguna garantía de que tengas una pensión que sea suficiente para las necesidades que una familia o una persona que recién se retira tiene. Muchas veces hay personas que jubilan y todavía tienen carga de hijos en universidad u otro tipo de temas. Entonces eso también es una cuestión muy importante. Una tercera condición muy relevante, y que yo creo que a esta altura a mí me cuesta como comprender el rechazo a la solidaridad y a que exista un seguro social en Chile. Me parece algo francamente cavernario. Así como se caricaturiza desde la derecha los sistemas de reparto, y se dice que los sistemas de reparto, y con mucha razón, que generan mucha presión fiscal y que son insostenibles a largo plazo, producto además del envejecimiento de la población y la baja natalidad que tenemos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, pero que no existe ningún tipo de seguridad social es de un nivel de salvajismo que yo encuentro insólito. O sea, pretender y además argumentar que solamente con capitalización individual el sistema previsional chileno va a ser sostenible financieramente, o sea, es absolutamente inverosímil. Y por otro lado, además me parece inmoral. Me parece inmoral que actores políticos trabajen para que se perpetúe el individualismo en Chile. El individualismo es algo que nos hace muy mal. Cuando nos quejamos de las faltas de respeto, de las incivilidades, de que no hay confianza en los barrios. O
sea, eso responde a una configuración cultural, y lo único que hace la asociación de AFP y la derecha particularmente es agudizar aquello. Entonces después nos quejamos de la delincuencia y un montón de otros vicios de nuestra sociedad, pero cuando tenemos la posibilidad de hablar de solidaridad parece que se reduce a la Teletón, a una vez al año, a una colecta, y no a construir realmente una sociedad que tenga solidaridad institucional y protección para su población. Yo creo que a mí eso me llama profundamente la atención, y creo que ahí, en relación, por ejemplo, al contexto del estallido social, hemos experimentado un retroceso intelectual al respecto, porque si uno revisa muchas declaraciones de aquella época de personeros que están hoy día en la oposición, iban en una línea distinta. Y un último punto que para nosotros también es muy relevante es la desintegración de la industria. Es una industria que, en primer lugar, creo que llamarle industria está mal conceptualmente, porque no generan ningún tipo de valor. No es economía real. Ellos realizan especulación, hacen inversiones, a veces va bien, a veces no tan bien, a veces definitivamente mal, pero además se comportan como un cartel, y donde han gastado más de 11.000 millones de pesos a la fecha de los cotizantes en una campaña para desinformar a la población. Entonces creo que hay mucha evidencia que indica que la desintegración de las AFP es importante, y terminar con este modelo como lo conocemos al día de hoy. Yo no tengo ningún problema en que las administradoras de fondos de pensiones sigan siendo agentes de inversión y que rentabilicen, porque aparentemente en eso son relativamente buenos y tienen cierto conocimiento en aquello, pero todo lo que corresponde al back office, a la administración, ahí se están llenando los bolsillos por un servicio que no satisface a la población, porque finalmente el servicio son las pensiones, y las pensiones son de miseria. Entonces esos 4 aspectos para nosotros son muy importantes: subir las pensiones sustancialmente para los actuales pensionados, dar garantías de que las pensiones van a mejorar para los que se van a retirar de aquí a una década o algo de tiempo, avanzar en un modelo de seguridad social y generar la desintegración de la industria. Yo soy Sagitario, así que soy una persona optimista, y tiendo a creer que vamos a poder avanzar en esos 4 puntos. No sé si si esos 4 puntos van a avanzar todo lo que a nosotros como Frente Amplio, como oficialismo, nos gustaría, pero sí vamos a avanzar, y yo confío en que vamos a poder generar las bases para un modelo de seguridad social. No lograr un modelo de seguridad social para mí sería... no voy a ser tan categórico como para mencionar un fracaso, pero sí sería muy difícil de poder digerir. Muy bien, diputado Jaime Sáez, le cuento que yo soy Piscis, pero también soy optimista, pero de repente la realidad hace que uno se ponga un poquito más, no sé. Yo, Ramón, creo que más allá del optimismo o que uno de repente la realidad indica otra cosa, es muy necesario. O sea, Chile no puede seguir alargando esta historia eternamente. Nosotros, por ejemplo, acá no hemos dado un debate todavía de fondo respecto al problema de la natalidad en Chile y al envejecimiento de nuestra población a ritmos acelerados. Entonces, muchas veces se esgrimen discursos de odio, por ejemplo, contra la migración, pero si no fuera por la fuerza joven migrante que está llegando a nuestro país, hay un montón de puestos de trabajo que no se podrían, o faenas que no se podrían realizar. Y cuando uno conversa con los principales liderazgos empresariales del país, ya están conscientes de eso, pero cuando uno conversa con los políticos que en teoría defienden los intereses del empresariado, están en una línea completamente distinta. Entonces ahí yo creo que hay demasiados factores que hay que analizarlo en otro contexto, pero en los cuales también tenemos que poder tener una conversación un poco más civilizada en nuestro país e ir solucionando sus problemas, porque no se pueden perpetuar en el tiempo. Diputado Jaime Sáez, jefe de la bancada del Frente Amplio, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en la radio. Buenas tardes. A usted, Ramón, que tenga buen día. Muy buenas tardes. Chao.